tardes, mi nombre es Julia Rodríguez. El tema que vamos a exponer es riesgo biológico en el área o en el sector económico de manipulación de carnes. Bueno, básicamente no tiene mucho riesgo biológico. Digamos que el mayor riesgo biológico se presenta cuando hay manipulación de fluidos, de vísceras, de sangre, de carne. Nosotros nos enfocamos en Olímpica S.A., que es un distribuidor de cárnicos, y en digamos que no suele constituir un gran riesgo, pero sin embargo se presentan algunos tipos. Entonces podemos ver que algunos de los alimentos o algunas de los alimentos que presentan alto riesgo son aquellos que se manipulan o necesitan de una temperatura ambiente para desarrollar rápidamente bacterias patógenas y producen algunas toxinas. Algunos ejemplos tenemos carnes rojas, las blancas, cocidas, pescados y mariscos, leche y derivados y lácteos. Entonces, alimentos bajos en riesgo son alimentos que se mantienen a temperatura ambiente y generan agentes biológicos cuando se realizan una manipulación incorrecta, como lo son el pan, las galletas, los cereales. Algunas imágenes pueden encontrarlas acá. Tenemos también que se considera un alimento contaminado cuando hay presencia de parásitos, microorganismos o de sustancias capaces de producir o transmitir enfermedades al ser humano. Esta contaminación se puede identificar a simple vista o solo se puede identificar por pruebas microscópicas. Un ejemplo, pues saliéndonos de las carnes, es el pan. El pan a simple vista podemos identificar cuando hay presencia de hongos, porque podemos ver algunas partículas verdes, y este es el hongo que está en el pan. Tenemos la contaminación directa y la contaminación indirecta. La contaminación directa se presenta cuando los animales están enfermos. Entonces, ¿qué animales? Los que producen carne, lácteos y huevos. Estos nos pueden transmitir algunas enfermedades de riesgo biológico o de clasificación biológica al ser humano. Tenemos también cuando ingresan los microorganismos de animales enfermos o portadores sanos. Tenemos ingreso de microgotas del tracto digestivo de animales sacrificados o de tierra de cultivo. Y tenemos también contaminación directa cuando del tracto digestivo de animales sacrificados o tierras de cultivos. Contaminación indirecta se presenta cuando hay arrastre por el viento de heces fecales, residuos, presencia de roedores, insectos y animales domésticos. Utensilios o equipos sucios o contaminados en industrias, comercios, expendios de comida. Entonces, el sector donde estamos, en caso, digamos, si se llegara a utilizar una mala manipulación o un mal manejo de los utensilios que se utilizan y no reciben la adecuada higiene, puede tener contaminación indirecta. Tipos de contaminación. Acá tenemos físicos, químicos y biológicos. Nos vamos a enfocar en el biológico, que es lo que estamos estudiando. Entonces se puede ver a la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos y levaduras, como por ejemplo moho en el pan, que fue el que les mencioné anteriormente, en las frutas, y presencia de moscas en el alimento. Tenemos también algo que se llama la manipulación cruzada. Esta sucede cuando los alimentos entran en contacto con otros cocinados o no cocinados que terminan contaminándose como resultado del intercambio de sustancias ajenas. Tenemos también la contaminación directa o indirecta. Se presenta cuando los utensilios, por ejemplo, se utilizan para tanto alimentos cocinados como crudos, y digamos que esto genera una mezcla de bacterias. Esta es la contaminación cruzada. Tenemos algunos riesgos para la salud. Acá encontramos algunas imágenes de lo que nos puede generar y las consecuencias que puede generar las bacterias en nuestro organismo. Entonces acá pueden generarnos alergias, inflamaciones o urticarias. Esas son como las consecuencias de cuando cuando nos afecta nuestro organismo.
Los peligros biológicos de origen alimentario incluyen organismos como bacterias, virus y parásitos. Estos se encuentran frecuentemente asociados a la manipulación incorrecta. Cuando tenemos una manipulación correcta, digamos que estamos minimizando la probabilidad de que esto se genere o se materialice. Pero cuando realizamos una manipulación incorrecta, se va a generar. ¿Cuándo hay una manipulación incorrecta? Cuando, por ejemplo, se hace tráfico de carne, que se vende, encuentra uno en la calle por los mataderos, en canecas, digamos que no reciben el adecuado manejo o no se manipula adecuadamente, no se hace el tratamiento que se requiere, no tiene la cadena de frío y esto puede generar o puede ayudar para la proliferación de virus y bacterias que pueden afectar al ser humano. Tenemos también los agentes biológicos que se encuentran durante la manipulación de carnes y pescados. Tenemos las bacterias, entonces en las bacterias encontramos la coli, que esta viene en el intestino y se hospeda en el intestino, puede llegar a ocasionar diarrea y llegar a causar insuficiencia renal y hasta la muerte. También encontramos la salmonela, esta se presenta principalmente en las aves de corral, que pueden contaminarse la parte interior de los huevos antes de que se forme la cáscara, y también pueden contaminar por los excrementos de las aves cuando la gallina pone los huevos o por el entorno mismo. Tenemos también la shigella, la bacteria viene de la shigelosis, se encuentra en el intestino de las personas infectadas y se transmite al ingerir comida o agua contaminada por una persona afectada. Entonces, digamos que eso básicamente se puede generar cuando la persona que manipula los alimentos, si tiene esta enfermedad o esta bacteria y no recibe una adecuada higiene, entonces viene a manipular, está contaminando la carne o el pescado que vamos a consumir. Tenemos también algunos virus, dentro de los virus encontramos varios. El primero es el virus del Norwalk. Las personas que están infectadas pueden propagarle directamente a otras personas o pueden contaminar alimentos o bebidas que preparan para otras personas. El virus también puede sobrevivir en las superficies que han sido contaminadas o se puede propagar por medio del contacto con una persona infectada. Las frutas, verduras y mariscos y los alimentos listos para consumir que han sido tocados por trabajadores infectados. Entonces, digamos que volvemos a lo mismo y es como el garantizar que cuando estamos adquiriendo o comprando carnes y pescados, lo estamos haciendo en un sitio recomendado, en un sitio calificado y que cuenta con todas las medidas sanitarias para evitar este riesgo biológico pues que llegue a nuestros hogares. Tenemos la hepatitis A, se puede adquirir cuando se comen alimentos preparados por una persona con el VHA, que no se lavó las manos después de ir al baño o beber agua contaminada o comer alimentos lavados con agua contaminada. Tenemos el rotavirus, que causa gastroenteritis, y en parásitos, pues estos son hongos y levaduras. Esto básicamente se presenta más en otra clase de comidas, como es las carnes, frutas. Y el principal agente biológico en los cárnicos es la brucelosis. Entonces, el nombre del agente biológico que lo genera se llama Brucella melitensis. La bacteria causante de la brucelosis tiene hospedados dos hospedadores distintos. Uno afecta fundamentalmente al ganado ovino, a los perros también los afecta melitenisis al ganado ovino y a los cerdos. El microorganismo es el bacilo, tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días y las características clínicas de la brucelosis, también conocida como la fiebre de Malta, ocasiona un cuadro agudo con fiebre elevada, sudoración, anorexia, pérdida de peso, y el tipo de trabajadores afectados son los veterinarios, ganaderos, carniceros, trabajadores de mataderos, plantas de envasado de carne y personal de laboratorio. Factores intrínsecos. Los microorganismos necesitan de agua disponible para crecer
las moléculas del alimento ni ligada química a otros componentes. El término de actividad de agua, digamos que estos necesitan para la proliferación de agua para poder empezar como su incubación. Tenemos qué medidas pues previenen estos virus y bacterias que acabo de mencionar. Tenemos el almacenamiento, una correcta disposición. Entonces digamos que tenemos tratamientos residuales, se hace los sitios de almacenamiento deben tener algunas especificaciones. Entonces algunas, por ejemplo, son acá. Entonces, algunas de las medidas que tenemos son prohibir que trabajadores coman o beban dentro del establecimiento, controlar a los trabajadores para que utilicen los equipos de protección individual correspondientes, limpiar y desinfectar dentro con una periodicidad previa establecida los locales, mataderos y los equipos, para evitar lo ya mencionado, evitar posible contacto, digamos, de personas que están enfermas y no utilizan sus elementos de protección. Si entran en contacto directamente con las carnes y los pescados, las pueden contaminar. No comer ni beber dentro de la carnicería, utilizar guantes para la manipulación de productos, no guardar la ropa de trabajo junto a otras prendas, ya que si las prendas de trabajo están infectadas, pueden contaminar y nosotros podemos llevar el virus a nuestros hogares. En caso de heridas, estas deben ser cubiertas. Tenemos que identificar cuando las personas o cuando hay mujeres embarazadas, debemos evitar la posible exposición, en lo posible la exposición de ellas, y reubicarlas durante su periodo de embarazo y de lactancia, porque están más susceptibles a adquirir algún virus. Tenemos que respetar las buenas prácticas higiénicas y de manipulación y evitar contaminación cruzada, ventilación natural o forzada de los locales. Tenemos que utilizar pinturas antihongos en las paredes y techos y se deben realizar inspecciones. Tenemos que utilizar mecanismos seguros de manipulación, como son de líquidos, de los residuos sólidos o herramientas que puedan estar potencialmente contaminadas, y debemos dedicar 10 minutos dentro de la jornada laboral para lavarse las manos y los brazos con jabones antisépticos antes de comer o al abandonar la carnicería. Acá tenemos una imagen que nos indica 10 pasos para realizar un correcto lavado de manos. En el primero tenemos que debemos humedecer las manos. En el segundo, aplicar suficiente jabón, frotar las manos, las palmas. Debemos también en forma circular los dedos, asegurar los dedos perfectamente, enjuagar y secar con una toalla, usar la toalla desechable para cerrar las manijas del lavamanos, y ya tenemos nuestras manos limpias. Muchas gracias a todos. Ya continúan con mi compañera. Bueno, en cuanto al análisis de riesgo, ¿con qué probabilidad se presentan accidentes e incidentes de trabajo? En Supertiendas y Droguerías Olímpica se presenta una tasa de accidentalidad de 60 accidentes mensualmente. Las áreas más críticas de esa accidentalidad es en el área de carnes y en el área de Fruver. ¿Cuáles son o han sido las consecuencias para la salud del trabajador? Las consecuencias principalmente pues, que han generado todos esos accidentes son principalmente infecciones transmitidas durante la manipulación de algún alimento, ya sea el área de Fruver o ya sea el área de carnes. ¿Cómo maneja la empresa los accidentes y enfermedades laborales? Principalmente en Olímpica, desde el área de seguridad y salud en el trabajo, ellos manejan un plan de trabajo anualmente. Durante ese plan es un plan en el cual se realizan reinducciones, inducciones, entrenamientos y reentrenamientos, tanto el personal nuevo como el personal antiguo. El objetivo principal de esta área es disminuir la accidentalidad y disminuir la generación de enfermedades laborales en las áreas críticas. ¿Qué protocolo se sigue en caso de accidente? Bueno, en caso de accidente, yo creo que el protocolo es muy general y muy estándar, no solamente en Olímpica, sino en todas las empresas.
Principalmente cuando ocurre un accidente, pues lo primero es mantener la calma. Lo segundo es avisar al jefe inmediato, ya sea el administrador, el gerente o la persona encargada que está en el punto de venta. Esto en el caso Olímpica. Una vez ya se le informe al jefe inmediato, se reporta a la ARL que esté pues con la empresa. En este caso en Olímpica se maneja con la ARL positiva. Una vez se reporta a la ARL, ya pues cuando esté reportado el accidente, la misma asesora o la misma pues persona encargada del call center dirigirá o emitirá la información para que lleven o remitan al trabajador al centro médico más cercano. Bueno, en cuanto a las medidas de prevención que se manejan tanto en el área de carnes como en el área de Fruver, principalmente pues están los elementos de protección individual. En el área de carnes se maneja mucho el guante de nitrilo o guante de caucho, también el guante de malla. La función de estos guantes es evitar cortaduras durante la manipulación y pues durante el deposte de la materia prima, en este caso pues la carne que se maneja en estas áreas. En el área de Fruver se manejan los respectivos también guantes de caucho, ya pues con el fin de que en caso de alguna cortadura o en el caso de algún corte eviten alguna herida de pronto durante la manipulación del alimento o durante la manipulación de ciertas verduras. Una de las medidas preventivas y pues de lo que siempre se hace en el plan de trabajo de Olímpica es principalmente las inspecciones de seguridad en cada una de estas áreas. Lo que son no solamente en elementos de protección individual, sino también en herramientas y en equipos que se manipulan en estas áreas. La tasa de accidentalidad que maneja el área de carnes y el área de Fruver, bajo la información suministrada por la empresa Olímpica, se cuentan con una accidentalidad tanto por la parte de contratista como directamente por la empresa Olímpica. En la parte de contratista se maneja una accidentalidad hasta la fecha de 81 accidentes generados en estas áreas, no solamente en el área de carnes ni en el área de Fruver, sino en las demás áreas, la cual pues están compuestas cada uno de los puntos de venta. En el área olímpica se maneja una accidentalidad de 34. ¿Por qué una variación en esta tasa de accidentalidad? En el área de contratistas, o bueno, en la parte de contratista, se genera mucha accidentalidad por la rotación que se ve mucho pues por parte de esta contratista. En el área olímpica se mantienen y pues no sube un rango más de 10 accidentes mensual, que es como el máximo rango que se genera en la empresa. Se mantiene ya porque pues la rotación pues en la empresa directamente no es continua y no es frecuente como se ve en la contratista. En la formación de los trabajadores, bueno, el contenido mínimo de la formación de los trabajadores, como les venía explicando y como se explicó pues anteriormente, se mantiene durante el mismo plan de trabajo que tiene el área de seguridad en el trabajo, que consiste en un reentrenamiento, en una reinducción, en capacitaciones, siempre enfocando y siempre con el objetivo de disminuir la tasa de accidentalidad y así no generar enfermedades laborales pues por la misma condición o también por la misma actividad que se ve mucho en la empresa olímpica.